Buenos días, damas y caballeros. A nombre del Instituto de Capacitación en Ingeniería, le damos la bienvenida al nuevo curso de fotogrametría con drones. Pues bien, vamos a empezar este curso, pero antes tenemos que mencionar que vamos a dejar unos, en este mismo portal, vamos a dejar un link en el cual van a encontrar, por ejemplo, la norma técnica la cual rige justamente para drones actualmente en el país. Es la 01-2015 DCA/DGAC. Esta norma está titulada como requisitos para las operaciones de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Pues bien, el tener conocimiento de estas normas es importantísimo para el uso y conocimiento de aquellos que de acá en adelante quieren dedicarse a la fotogrametría con dron. Pues bien, para pasar un breve concepto de lo que es fotogrametría y tenerlo un poco más claro, la fotogrametría es el arte, la ciencia y la tecnología de la obtención de información confiable de los objetos en tierra. Vamos a describir brevemente lo que según la American Society for Photogrammetry dijo en 1980, que es arte, ciencia y tecnología de la obtención de la información confiable sobre los objetos físicos y el medio ambiente a través del proceso de registro, medición e interpretación de imágenes fotográficas, patrones de imágenes de radiancia electromagnética y otros. Esta última parte, cuando hace mención a imágenes de radiancia electromagnética y otros, tenemos que entenderlo de este modo. Si bien es cierto, los drones es tan solo en esta parte de la fotogrametría el vehículo, el móvil, porque del cual vamos a obtener el producto final, el cual vamos a trabajarlo y procesarlo, va a ser las imágenes. Y las imágenes las podemos obtener en RGB, que son los colores normales que conocemos, como también podemos adaptarlos a estos sensores, a estas aeronaves sensores, los cuales van a captar más bandas de los espectros electromagnéticos y podemos llevar el análisis a otro nivel, ¿no? De un análisis espectral. Pues bien, vamos a ir ahondando un poco más de cada de estos temas a medida de esta conversación que tengamos aquí. Pues bien, los procesos fotogramétricos, del cual vamos a hablar ahora en esta diapositiva, trata básicamente de una serie de pasos las cuales tenemos que respetar. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es la monumentación de nuestros puntos que van a ser base para distribuir luego nuestros PAF. PAF, P-A-F, los vamos a llamar a los puntos de apoyo fotogramétrico, que va a servir luego para ajustar y georreferenciar toda nuestra imagen sobre un lugar en el espacio, ¿no? Geográficamente. Luego de la monumentación viene ya la lectura, que es decir, ya el vuelo y la toma de datos de campo. Luego sigue el postproceso de los puntos de control terrestre, es decir, que los puntos que vayamos a tomar con GPS, diferencial de doble frecuencia, y sean una vez ya distribuidos en el terreno, estos puntos tenemos que procesarlos, obviamente ajustándolos a las estaciones de rastreo permanente que tiene el Instituto Geográfico Nacional distribuido a nivel nacional. Antes de esto, también tenemos que tomar en cuenta la planificación de los vuelos. Es decir, tenemos que conocer dónde exactamente es nuestra área de interés. Sería ideal que nuestra zona de trabajo tenga pues una forma cuadrada o rectangular o definida, pero no es así. Cuando vayamos a campo vamos a encontrar una variedad de formas las cuales el terreno o el interés del proyecto desea que levantemos.
y van a ser formas totalmente irregulares, las cuales al conocer cómo es esta forma del proyecto, vamos a poder distribuir idóneamente nuestros puntos de apoyo fotogramétrico para luego ajustar a nuestro vuelo. Luego viene, lo que es la aerotriangulación, la restitución fotogramétrica, la edición, la generación del ortomosaico, que son uno de los productos que vamos a necesitar, y finalmente la impresión de planos de forma, tangible o de forma digital. Algo muy importante que también vamos a dejar en este portal para que ustedes lo puedan descargar y que tienen que aprender es, para empezar, los trabajos de fotogrametría van de la mano, la parte fotogramétrica con la parte geodesia. Por lo tanto, tenemos que tener noción, como ya lo estamos mencionando, del modo cómo levantar y las normas que hay que respetar para hacer un levantamiento con GPS diferencial de doble frecuencia. Para lo cual vamos a dejar en el link la norma técnica que se titula, que es emitida por el IGN justamente, que dice especificaciones técnicas para el posicionamiento geodésico estático relativo con receptores del sistema satelital de navegación global. Entonces, esto lo van a tener que leer y aprender, y quizás a futuro, ¿por qué no?, llevar un curso de GPS, ¿no? Entonces, primero que nada, solamente a aclarar un punto que es un término, GNSS. En la actualidad, oigo muchos de mis compañeros, colegas y amistades que se refieren al sistema satelital como GPS, cuando en realidad el GPS es una de las constelaciones que rige en la constelación. En realidad, a todo este conjunto de satélites que orbita alrededor de la Tierra lo conocemos como GNSS, que es Global Navigation Satellite System. Entonces, el sistema de navegación global por satélite existe, por ejemplo, efectivamente el que conocemos como GPS, que es una constelación americana. Luego tenemos la constelación GLONASS, que está administrada por la Fuerza Militar Rusa, y también Galileo, que está administrado también por la Unión Europea. Además existen otros más, lo cual no vamos a entrar al detalle porque tenemos por un lado los chinos, con el Beidou y etc. Entonces, pero a todo esto se le llama GNSS. Pues bien, ahora, como vemos en la siguiente diapositiva, vamos a pasar a hablar acerca de los tipos de drones. Y tan solamente para volver a aclarar, hablando de términos, es recomendable que cuando conversemos entre ustedes, entre profesionales, ya dejemos de llamar a ese objeto tripulado de forma remota como dron, sino como correctamente está establecido en nuestra norma técnica nacional, que es RPA o simplemente los rapaz. ¿Por qué? Porque drones es tan genérico y es usado en Estados Unidos para fines militares, que no es nuestro tema. Lo nuestro es la fotogrametría y lo usamos para obtener información del aspecto geográfico, y para nuestra categoría nosotros, le tenemos que llamar, no porque querramos, sino porque así lo establece la norma, rapaz. Pues bien, como vemos tenemos dos tipos. Hemos puesto como ejemplo un ala fija de la marca de Sensefly, el IBI, y tenemos el Phantom, que es un dron de rotor, utiliza hélices, más de una, y para hablar un poco entre ellas, muchos me preguntaban al principio cuál es la ventaja o desventaja de uno de ellos, que más adelante lo vamos a tocar, ¿ok? Pero una breve descripción es que cuando tengamos proyectos de grandes extensiones de terreno, efectivamente podemos usar uno de ala fija. Y cuando tengamos un proyecto en el cual no tengamos una pista de aterrizaje
amplia y queremos aterrizarlo en cualquier momento, podemos usar un dron, un Rapaz de hélice, de multirotor. En el caso del IBI, en el caso de los de ala fija, pues sí efectivamente puedes cubrir grandes extensiones de terreno. Sin embargo, para el aterrizaje necesitas pues una pista de aterrizaje regular de unos 10 metros para que pueda aterrizar tranquilamente. Y esto, si estamos, por ejemplo, en el caso de Perú, en la sierra, en las alturas, es un poco difícil conseguir esas condiciones. Además, si tú vuelas con el de ala fija a un área pequeña, pues vas a tener también complicaciones porque no te va a convenir por un área tan pequeña y que el equipo pase a volarlo por tan poco. En cambio, con el Phantom, efectivamente puedes aterrizarlo en cualquier parte, porque donde lo despegues va a aterrizar. Tiene incorporado obviamente un GPS dentro que le sirve para ubicarse y llegar a su mismo punto. Puedes volar extensiones pequeñas como también extensiones grandes. Para alcanzar la misma cantidad de una ala fija, puedes simplemente agregarles más batería. Si en una te vuela, por ejemplo, 40 hectáreas o 50, con 3 baterías pues puedes cumplir lo que una ala fija te puede cubrir. Entonces es simplemente que uses más baterías en uno para cubrir el otro. Bueno, como vemos a continuación, en esta diapositiva que hablamos de los solapes transversales y longitudinales, ahí pongo abajo un 85%, eso es algo recomendable. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de solapes? Un principio importante en la fotogrametría era que necesitas, a partir de 2 fotografías, puedes obtener la dimensión en 3D de un objeto. A ver, la fotogrametría como tal se basa justamente en el parestéreo. Es decir, para ponerles un pequeño ejemplo, y ese es el ejemplo más común que suelo hacer a nuestros alumnos. Ahora mismo, en este ambiente que es conocido, tú te puedes tapar un ojo y puedes reconocer el objeto, su dimensión, su distancia. Pero si te tapamos los ojos, te llevamos a un ambiente totalmente distinto, con objetos en esa habitación. Abres los ojos, pero uno lo mantiene cerrado y te pedimos que cojas un objeto, no vas a acertar. A la primera no vas a acertar en cogerlo. Por una simple razón. Porque nuestra visión es justamente estereoscópica. Es decir, tú necesitas 2 puntos focales para que inconscientemente tu cerebro calcule la distancia de ese objeto desde esta focal. Entonces, lo mismo sucede cuando te mandan a una habitación. Si ya vas a una habitación con los ojos abiertos, obviamente tu cerebro ahora mismo puedes estar haciendo este ejercicio en tu cuarto, taparte un ojo y no va a resultar porque tu cerebro, como almacena tanta información, de una va a grabar y memorizar los objetos inconscientemente, y por más que te tapes un ojo lo vas a alcanzar. Pero si te vas a una habitación que nunca has ido, vas a poder probar que no vas a acertar a la primera. Y esto es natural por la falta de la otra visión. Ahora bien, este principio, los que comenzaron a hacer estudios para obtener grandes extensiones de terreno e inventaron la fotogrametría, se dieron cuenta que con una focal y otra focal con 2 vistas pueden obtener mediciones de un objeto. Entonces, a partir de esto, en sus inicios de la fotogrametría, usaban aeronaves y empezaban a tomar fotos y luego sacaban las mediciones. Pues bien, cuando nació el boom de los drones, que en un principio fueron concebidos como en la gran mayoría de la tecnología con fines militares, se dieron cuenta, en el caso, para poner un ejemplo de la Phantom, la Phantom fue concebida originalmente para hacer cinematografía, es decir, películas, fotos, filmaciones.
Pero al darse cuenta de que era un objeto que volaba, que se podía controlar y que era económicamente mucho más accesible que al que comprarse una avioneta, entonces empezaron a adaptar y hacer cambios para adaptar cámaras y pues obtenga la verticalidad de 90 grados, la focal hacia abajo. Entonces ya podían tomar, a medida que avanza la aeronave, una foto aquí, otra foto aquí, e iban avanzando, ¿no? Foto aquí, foto aquí, foto aquí, y al regreso, porque el plan de vuelo tienes que armarlo en líneas, y cuando hablamos de los solapes, para regresar al tema, estamos hablando de que entre foto y foto tiene que haber un empalme. Este empalme es que se le llama solape, y tiene que haber, mientras más empalme haya, es mucho mejor tanto para la calidad de tu producto como para luego al programa que tú decidas procesar, pueda el programa tener la facilidad de encontrar puntos en común de esta zona en común y crear puntos con 3 dimensiones, es decir, X, Y y Z. Entonces, cuando hablamos de solape transversal y longitudinal, transversal quiere decir entre foto y foto tiene que compartir de este modo. Hagamos de cuenta que mi mano es una película, es decir, una foto, y la parte transversal que tiene que coincidir sería esta. Y esto se va a lograr al momento que la avioneta recorre esto, hace este movimiento, y cuando pasa por este lado, tiene que haber este empalme. Y la longitudinal quiere decir ya no esto, sino esto. Es decir, que la avioneta, a medida que va avanzando, tiene que tomar una parte de una zona en común y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y cuando regrese, del mismo modo. Entonces, es importante que le demos un aproximado de 80%, 85% de estos traslapes. Bien, ahora vamos a entrar brevemente a hablar de lo que tiene que ver con la parte de geodesia. Es importante, ya les he mencionado, que va de la mano, porque una apoya a la otra para la georreferenciación y ubicación espacial de tu producto. Bien, como dice el título, densificación de puntos. Necesitamos distribuir sobre el área de trabajo que nos pide el proyecto estos puntos. Antes de entrar, quisiera que ustedes se imaginen, y es el ejemplo que suelo usar con los alumnos, imagínense ustedes una sábana blanca cuadrada, y tengo a 4 personas tirando de ella, de las esquinas. Esta sábana, si tú la ves, va a quedar obviamente templada, y está bien. Pero ¿qué pasa si uno de ellos se ausenta o tiembla menos? Vamos a empezar a ver pliegues, ¿verdad? Ahora pongámoslo que nuestra sábana ya no es cuadrada, sino es circular. Al ser circular necesito más personas alrededor o bien distribuidas. 2, 4, 6, 8 personas. Bien distribuidas, porque puedo poner las 8 personas y todas para un solo lado. Igual un lado me va a quedar flojo y va a causar estos pliegues. Hagamos de cuenta, para este ejemplo de la sábana, que la sábana es el terreno y las personas son los puntos de apoyo fotogramétrico, los PAF. Entonces, necesitamos de ese mismo modo que cada uno tiemple de manera proporcional esta sábana. Y en nuestro caso, en nuestro terreno tiene que estar bien distribuido para que nuestra geometría no se vea afectada por un punto mal colocado. Ahora bien, como vemos, tenemos primero que, o como recomendación, nosotros damos unos tips, el cual decimos o recomendamos que, como para el caso de 100 hectáreas, le colocan 9 puntos de apoyo fotogramétrico. Ahora bien, estos 9 puntos de apoyo fotogramétrico
tiene que estar obviamente bien distribuido y dependiendo de la geometría del terreno. Y claro, estos 9 puntos es recomendable. Ahora, dependiendo de tu zona, vas a tener que densificar más. Ahora bien, uno de ellos, otra recomendación que damos es colocar los puntos donde la gente no los borre. Claro, porque si tú te vas a ir, no sé, a la costa, sierra o selva y vas a colocar tus puntos de control, pues tienes que ponerlos en un lugar donde, por ejemplo, una trocha no lo vas a colocar. En un camino por donde pasan los vehículos tampoco lo vas a colocar. Tienes que colocarlos en zonas donde la gente pase y no los borre o no los recoja, porque puedes hacer estas marcas de distintas maneras, y para un poblador de la zona le puede parecer curioso y empieza a jugar y borrar. Recuerda que estos puntos tienen que ser medidos con exactitud con el GPS y colocados a nivel píxel en el programa, que esto lo vamos a explicar luego, más adelante. Luego tenemos que marcar los puntos de fácil identificación en el proceso de aerotriangulación. Que las correcciones de coordenadas se harán a través de los vértices geodésicos de orden C. Y que los vértices geodésicos de orden C deben estar amarrados a la red geodésica de monitoreo continuo administrados por el IGN. Son cosas que tenemos que tener en cuenta para que nuestro producto finalmente sea correcto. Les voy a mencionar otra cosa. Miren, nosotros podemos hacer un vuelo fotogramétrico y no necesariamente tenemos que poner puntos de control o usar un GPS diferencial. No lo necesitamos, porque geométricamente nuestro dibujo va a estar correcto. Pero en trabajos de ingeniería, que es nuestro caso, y nos pidan una posición geográfica bajo lo que usamos nosotros, el geoide bajo el elipsoide del WGS84, necesariamente tenemos que amarrarlo al IGN, por lo tanto necesitamos puntos de control. Entonces, que quede claro, podemos volar y solamente volar y obtener una buena geometría, sí, pero para trabajos de ingeniería es recomendable puntos de apoyo y georreferenciarlos también. Entonces, son dos cosas y dependiendo de lo que en todo caso tu cliente te pida, porque muchos de tus trabajos se van a ver regidos de lo que el cliente pida, ¿no? Viéndolo de este modo, de lo que tu jefe superior te solicite. Ahora, como vemos, para el control vertical, lo que es GPS tienes una buena precisión en XY, pero no en Z. Entonces, tus puntos, si el cliente te lo pide, o si tu jefe te lo pide, son dos opciones más comunes: que seas tú que da el servicio y el proyecto te lo solicite, o sea, el trabajes para alguien y tu jefe te pida: oye, ¿sabes qué? Quiero que mis puntos de apoyo, mis puntos de fotocontrol, también le conocen a los PAF, tengan cotas pues al nivel medio del mar. Nada, si es eso, te toca hacer una nivelación geométrica desde un BM hasta cada punto, al menos hasta las bases que vas a usar para distribuir todo tu red. Es bueno siempre orientarse, como dice, a una cota fija del IGN, es decir, partir de una cota fija del IGN. Trasladar esa cota fija a los vértices geodésicos de orden C a través de una nivelación geométrica. Luego, para trasladar las cotas a los puntos de fotocontrol se recomienda realizar una nivelación trigonométrica para ahorrar costos. Puedes usar una estación total e ir nivelando tus puntos, porque la nivelación geométrica tienes que sí o sí caminar por todo el monte, mientras que con la trigonométrica de cerro a cerro te puedes posicionar y jalar esa cota, ¿no? Métodos que puedes usar. Y bueno, en el caso de no contar con un BM oficial,
se puede tomar como referencia vertical la elevación geoidal de los puntos de orden C. Es decir, cuando tú usas un GPS diferencial, por defecto lo configuras y viene insertado ya el geoide, el modelo geoidal, lo cual es muy semejante a la Tierra. Entonces esa altura te puede valer, y es lo que normalmente se suele hacer, porque lo otro, lo que es altura, si haces una nivelación ya sea trigonométrica es costosa, y la geométrica pues mucho más costosa, porque te va a tomar más tiempo, más personal, más logística, etc. Entonces el usar el modelo geoidal es bastante aceptable. Recordemos que lo que necesitamos en todo caso es la precisión en X y en Y, o sea, ¿no? Y en altura, bueno, con el modelo geoidal nos valdría. Como vemos, despegue y aterrizaje. Es importante tener nociones de lo que tiene que ver con el despegue y el aterrizaje de nuestro dron. Primero, tomar en cuenta el cono de despegue y aterrizaje. Es decir, por un tema de seguridad, sería bueno que marques, vamos a ponerlo de este ejemplo, te consigas una cuerda de 2,5 metros, 3 metros, marques un centro y con una tiza, con un marcador, hagas un círculo. Esa área va a ser tu zona de despegue. Es una zona que tienes que tomarla muy en serio y tienes que cuidarla como tal. Porque recuerda, algún accidente, algún percance que exista en el aire o al aterrizar, vas a tener responsabilidad penal con el Estado, con las entidades del Estado, y vas a tener tú que asumir la responsabilidad por lo que le pase a terceros si es que el dron se llega a estrellar y cae encima de alguien, por ejemplo. Por eso es bueno asegurarte y separar un área solo para tu despegue y aterrizaje. Entonces, tienes que tomar en cuenta, en el caso, tomar en cuenta la dirección del viento es en el caso, sobre todo, de los drones de ala fija. Porque en el caso del rotor, no, el rotor tiene sus hélices que los impulsan. En cambio, en el caso de los equipos estos que estamos mencionando de ala fija, necesitan y es recomendable lanzarlos en contra dirección del viento, y cuando aterricen también tienen que estar en contra de la dirección del viento. Esto es por una simple razón de física. Suponiendo que el viento viene en esta dirección, cuando tú tiras, porque el dron lo lanzas, o a veces se lanza por catapulta, eso depende del modelo. Cuando se lanza el dron, sus alas fijas van a hacer justamente que en el viento que viene en contra le favorezca para coger vuelo y pueda despegar. Del mismo modo, cuando esté aterrizando y no tenga un golpe tan abrupto, ayuda justamente que cuando el viento viene en contra amortigüe la caída. Entonces, estas cosas tienes que tomarla en cuenta en caso trabajes con drones de ala fija. La dirección del viento. Un ejemplo muy práctico y que he visto es: coges una arena, te vas crees que vas a despegar, sueltas la arena, y a donde se dirige la arena, pues el viento está en contra. O la otra, la clásica, te lames el dedo, lo pones en el aire, y donde se empieza a secar primero es donde el aire está primero obviamente corriendo. Si tienes algún aparato que elija y te indique la dirección del viento, es válido. O sea, pero creo que para usar equipos en la dirección del viento, sabiendo métodos tan simples, es innecesario. Bien, importantísimo es verificar las baterías. ¿Por qué? Bueno, no vas a querer que tu dron a mitad de vuelo se te caiga. No vas a desear que en pleno vuelo, a punto de completar la última línea de vuelo, le falte batería y tengas que regresar para cargarlo y volver a volarlo. Yo creo que es innecesario. Entonces, importantísimo salir con las baterías cargadas. También como chequear las hélices, chequear el rotor y otros accesorios. El mantenimiento del equipo es importante. ¿Qué es lo que pasa? Ha sucedido que cuando por ejemplo, los que tienen aterrizajes más abruptos son los de ala fija.
porque obviamente lo puedes coger en el aire si es que aciertas, pero no siempre la vas a acertar, va a tener golpes. Y si acierta en arena, recuerda que el ala fija, además de su cuerpo, las alas, tiene un rotor. Al tener este único rotor y que una arenita le caiga dentro, recuerda que esto es que lo va a impulsar y a sostener en el aire. Entonces, que una piedrita o algo esté adentro de ese rotor te va a malograr todo el proyecto y se va a dañar tu equipo, tomando en cuenta que los de ala fija son mucho más costosos. Entonces, del mismo modo con los de los equipos multirotores, cuando tú antes de despegar tienes que efectivamente reconocer primero el sonido de cada hélice cuando gira, que tiene un sonido particular cuando haces esto y suena ese sonido. Aprende a reconocerlo, es una manera práctica nada más de reconocerlo. Y de cada hélice, cuando aterrice, igual dale ese movimiento y reconoce. Si algo está extraño, algún sonido, o no tiene esa facilidad de girar, ten cuidado, revísalo. O mejor no salgas a volar si notas algo extraño. Porque recuerda que el dron, el Phantom o cualquier otro equipo multirotor, cuando está suspendido, se suspende justamente por el efecto de las hélices. Y de las 4, y no es que son 3 y una está por si acaso, no. Las 4 son las que ayudan a suspenderse. Y por la falla de uno pierde estabilidad, y al perder estabilidad pierde altura y se estrella. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tener visión directa con el equipo y comunicación telemétrica. A ver, también se recomienda que vayan a volar siempre 2 personas. Es decir, tú y tu ayudante, que sea exclusivamente para monitorear el equipo. Es decir, tú lo vas a visualizar o chequear tu equipo dónde está a través de tu monitor. Y tu compañero lo que va a tener que hacer es con un binocular ir observando dónde está el equipo, por dónde se está desplazando y si efectivamente está cumpliendo con el plan de vuelo. Que sí lo va a hacer porque son equipos programados y diseñados para esto, pero es siempre importantísimo mantener la visión directa y a través del equipo. Desde el punto de vista fotogramétrico, mantener la altura de vuelo y GSD. A ver, este tema sí es un poquito más extenso y de todos modos tenemos que mencionarlo. Es importante que tengas en cuenta la altura de vuelo, que va relacionado con el GSD, que ahora lo vamos a mencionar. ¿Qué es lo que pasa? Si en tu proyecto tú ves necesario, ya con la experiencia, de volar a menos de 100 metros, por ejemplo, que normalmente el vuelo es sobre los 100, pero suponiendo que te toque volar bajo los 100, date el tiempo de hacer un recorrido, si es en ciudad al menos, un recorrido, o googlear, y ver cuál es el edificio más alto, porque a veces resulta que sobre estos edificios más altos, las empresas de telefonía colocan antenas, y estas antenas son muy altas. Entonces, puede hacer de que sumando la altura del edificio más la altura de la antena, justo pase el equipo y se estrelle. Entonces imagínate tú el daño que vas a causar y los costos que te pueden causar después a ti. Entonces, un tema importante de la altura de vuelo está relacionado con el GSD. El GSD, por sus siglas en inglés, es Ground Simple Distance, que quiere decir, en otras palabras, el valor que tiene el píxel en el terreno. ¿Cómo explicamos esto? A ver, si desde un principio estamos mencionando que nosotros, o la fotogrametría, trabaja por fotos, por imágenes, ¿no? Y pares estéreo, esta imagen, las imágenes están compuestas por una cantidad de píxeles, por una cantidad de cuadritos. Entonces, estos cuadritos se llaman píxel.
y los cuales cada uno de ellos tiene un valor. Este valor que tenemos que entenderlo que tenemos que entenderlo así. Cada píxel o el conjunto de cada píxel forma una imagen. Si ustedes recuerdan, si alguien de ustedes se ha acercado o se acerca ahora mismo a su monitor, verá que tiene pequeños cuadraditos, pequeñas celdas. Pero si te fijas en una de ellas, una sola como tal no te representa nada, no te dibuja nada. Pero el conjunto de ellas sí, pues ya al menos una silueta de algo. Entonces, el GSD es cuánto de valor, cuántos centímetros tiene este valor, pero en el terreno. Es decir, si en toda mi imagen de una fotografía, si mi valor es de 5 centímetros píxel de GSD, quiere decir que un píxel, es decir, un cuadradito de esta imagen en mi terreno, en la Tierra, vale 5 centímetros. Entonces, partiendo de esto, tenemos que tomar en cuenta, y esto es lo que siempre recomiendo, pidan ustedes a su jefe o al proyecto o a quien les solicite el trabajo de fotogrametría el valor del GSD. Es por un tema de liberar responsabilidades. ¿Por qué? Si él no sabe cuánto es el valor que necesita de píxel en el terreno para su proyecto, tú le puedes recomendar, ¿ok? Con eso no hay ningún problema, pero es recomendable que te lo den. Si él te pide 5 centímetros píxel, pues volaste. 5 centímetros píxel, está tu producto, toma, genial. Si luego él se dio cuenta que era quizás menos, pues tú no vas a tener la culpa de esto, pues no, porque ellos te lo han solicitado. Ahora, poniéndonos en el otro caso, que te pidan a ti una recomendación de cuántos centímetros píxel o cuánto es el GSD que debería usarse para ese proyecto, pues es simple. Infórmate respecto y tienes que pedir tú ya de qué se trata el proyecto, qué es lo que quieren medir. Puede ser movimiento de tierra, puede ser catastro. Entonces, dependiendo del error que existe en ese proyecto, del error de tolerancia que existe en ese proyecto, del valor mínimo, del objeto mínimo que quieras medir en ese proyecto, pues decides el valor del píxel. Por ejemplo, si a ti te dicen, oye, ¿sabes qué? El proyecto que queremos hacer, necesitamos que se vea como mínimo, el objeto más pequeño que necesitamos identificar, no sé, son 10 centímetros, lo cual, por ejemplo, puede ser un muro. Este ancho de muro, por ejemplo, para catastro, ¿no? Que necesitas tú vectorizar los polígonos de las casas. Entonces, mínimo que tienes que reconocer es un ancho de muro, que más o menos está un aproximado de 10 centímetros. Entonces, tú identificaste y dijiste, bueno, son 10 centímetros, ok, ¿cuántos píxeles necesito yo para reconocer este píxel? Ya sabes que muy pequeñito, a más pequeño sea el píxel, pues vas a definir mejor los bordes del muro. Y si el muro, por ejemplo, si tu GSD o tu píxel vale 10 centímetros, lo mismo que el muro, pues ese muro nunca lo vas a reconocer porque ves una mancha y no te va a servir. Entonces, lo que yo recomiendo es, si tú ya definiste que son 10 centímetros que tienes que reconocer como mínimo ese objeto, entonces divídelo entre 2 o entre 3 y ese que sea tu valor de píxel. Entonces estamos hablando de que para reconocer ese muro mínimo necesito un valor de 3 centímetros píxel para poder reconocer ese muro en una fotografía. Ese es un consejo que les puedo dar para que ustedes entiendan y sepan cómo más o menos manejar esto. Les mencioné ya que es preferible que te den el valor del píxel, pero si no lo tienen y te recomiendan a ti como especialista, pues es saber el objeto mínimo, cuánto mide, y de acuerdo a eso dividirlo entre 2 y 3 y ver ese píxel
si le va a calzar o no para identificar. Yo creo que si tienes un muro de 10, si tienes 2 de 5, vas a reconocerlo, con dificultad, pero lo vas a reconocer. Pero ya con 3 centímetros píxeles vas a poder identificar mejor ese muro. Es más o menos cómo se maneja. Ya lo que son para, por ejemplo, el movimiento de tierra, como no necesita mucha precisión, tranquilamente un vuelo un poco de más altura, de un GSD un poco mayor, no habría problema. Recordemos algo que es importante: la altura de vuelo está relacionado con el GSD. Eso es de ley. ¿Por qué? A mayor altura vas a obtener mayor terreno. Tu campo visual va a aumentar, vas a obtener más imagen en el terreno. Pero a su vez vas a tener menos precisión, vas a ver menos detalle, con menos detalle, más espacio, más área de trabajo, pero menos detalle de cada cosa que hay ahí. Sin embargo, si bajas la altura de vuelo, tu campo visual va a disminuir. Y si bien es cierto, vas a obtener menos área de trabajo, menos área de terreno, pero vas a obtener mejor detalle de cada objeto que existe sobre el terreno. Entonces es algo lo cual tú tienes que relacionar. Mayor altura, sí, mayor espacio, pero menos detalle. Menor altura de vuelo, menor espacio de área de terreno, pero mayor detalle porque va a estar más cerca a la tierra. Si no te quedó claro esto, velo de este modo. Ahora mismo, si te paras y retrocedes del monitor y te vas a un extremo y ves todo tu campo visual, vas a ver toda la habitación, o donde estés, vas a ver mayor campo de visión, pero no vas a ver con detalle cada cosa. Si te acercas hacia el monitor y te enfocas sobre el monitor, lo que está detrás, vas a ver menos área, pero vas a poder visualizar con más detalles. Si es una pared, vas a ver hasta los granitos de la pared. Si ves el monitor, vas a ver hasta los cuadraditos o la manchita del monitor. Pero si te alejas, no, pues vas a ver a grosso modo y no con detalle. De eso se trata. Esa misma visión de que alejas o acercas, lo mismo sucede con el vuelo, ¿no? Que sea más alto o más bajo. Pues bien, solamente para mencionar, en la actualidad, ahora mismo, estamos 2018, uno de los programas que con mayor fuerza ha entrado en el mercado para procesamiento de imágenes, para fotogrametría con dron, tenemos hasta 4. Los más conocidos, debe haber más y van a salir más, o ya han salido más, sino los que más yo he encontrado y he visto son los que los voy a mencionar. Sin embargo, están divididos en 2 grupos: los software básicos y los software profesionales. Dentro de los software básicos tenemos, por ejemplo, el Pix4D y tenemos el Agisoft PhotoScan. Y dentro de los software profesionales tenemos el Lua Master y tenemos el Leica Photogrammetric Suite. La diferencia entre uno y otro es que los profesionales, utilizan los pares estéreos. Es decir, de las mismas imágenes vas a necesitar unos lentes estereoscópicos, un monitor especial, una pantalla especial, y vas a ver de esta imagen y de esta otra imagen, la vas a traslapar y vas a empezar a vectorizar y a dibujar todo lo que quieras en el terreno. Y luego hacer los otros procesos. Con los software básicos no vas a necesitar estos lentes especiales ni estos monitores. En ambos casos sí vas a necesitar un buen computador para que te trabaje bien y no tengas problemas. De estos software básicos que menciono, por ejemplo, el que más uso, particularmente yo, en mis proyectos son el Agisoft PhotoScan, el cual es muy práctico, muy accesible, muy fácil de usar para una persona que incluso se ha dedicado toda la vida a la topografía y es primera vez que está entrando al mundo de la fotogrametría. Es muy amigable el programa. Entonces,
vas a poder aprender paso a paso a sacar los distintos productos que se puede obtener del par estéreo, de las fotografías. Una breve mención acerca de la fotogrametría es mencionar que a través del tiempo la fotogrametría ha ido evolucionando. En sus principios teníamos la fotogrametría analógica. La fotogrametría analógica estaba compuesta por todos componentes mecánicos y ocupaban, claro, grandes espacios. La tecnología empezó a avanzar y entramos a la era de la computación. Cuando de pronto el computador se hizo más accesible, ya la fotogrametría pasó de ser de mecánica a ser fotogrametría analítica y ya combinaba la parte mecánica con la parte computacional y se hacía un poco más práctico. Ya en la actualidad estamos hablando de fotogrametría digital, donde todos sus componentes obviamente están computarizados, ya sea desde las cámaras, desde el proceso, desde un buen computador, desde una workstation, etc. Entonces ha ido evolucionando. Uno de los productos que nosotros vamos a obtener y que muchos nos van a solicitar de la fotogrametría, como vemos, hemos puesto como ejemplo 3, tenemos la ortofoto, los DEM y las curvas de nivel. La ortofoto no es otra cosa más que el conjunto de fotografías unidas pero corregidas, ortorrectificadas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tomas una fotografía desde el aire, vamos a ver como un pequeño ejemplo, que este sea el objeto que vuela, toma la foto, toma esta parte y lo va a ver así, es decir, se va a ver la parte de acá, de las ventanas, por decirlo. Entonces, esto no nos sirve para hacer mediciones, pero con 2 fotos o más, este error que existe de movimiento, vamos a ver el edificio de este modo, totalmente perpendicular. Entonces la geometría de este objeto va a estar rectificado, por eso pasa por un proceso de ortorrectificación. Y ya con todas las fotos ortorrectificadas es que obtenemos las ortofotos, que es el conjunto de fotos corregidas geométricamente de su desplazamiento de las imágenes. Luego tenemos el modelo digital de elevación, también conocido como DEM, Digital Elevation Model, que es un gráfico en el cual te muestra los diferentes niveles de altura dependiendo de los colores. ¿Ya? Ahora, luego tenemos las curvas de nivel, un producto muy común que nos piden en todo trabajo de topografía y demás. Entonces, son productos que van a nacer a partir de estas fotos y que luego nos va a servir para seguir procesando otro tipo de imágenes. Bien, como vemos, drone, ventajas y desventajas. Aquí, para resumir lo que ya había mencionado en un comienzo, una ventaja muy común de estos equipos es la reducción de costos. En la antigüedad, imagínate tú el costo que tardaba para volar una zona por estos métodos, combustible de una aeronave, que no es nada barato, creo que una hora de vuelo está como $5,000, solamente una hora de vuelo. El sueldo del piloto, que no era nada barato, la logística que se usaba y además el tema de enviar a campo a operadores GPS en las zonas de vuelo para que monitoreen, por ejemplo, el tema del clima, porque teníamos que ver, te lo digo teníamos porque también fui parte de unos cuantos proyectos con fotogrametría convencional con aeronaves. Teníamos que esperar que si nuestra zona de vuelo era esta, por ejemplo, una zona en particular, pues teníamos que pasar hasta a veces meses en esa misma zona, esperar que el clima esté totalmente despejado, comunicarse con el piloto venía
y volaba. Y a veces pasaba situaciones en las cuales venía, y claro, como uno no es dueño del clima, y es tan improvista las cosas, que cuando creíamos que todo estaba bien, venía la aeronave y se encontraba con tremenda nube. Y al haber una nube, obviamente en la imagen va a interrumpir la fotografía y no se podía volar, y era gasto en vano. Entonces, esto no quiere decir de que la fotogrametría convencional con aeronaves ya pasó a la antigüedad y que los drones lo desplazaron, no. Lo que quiero decir es que es cara. Y que claro, sí hay un mercado para ellos, que hablamos de proyectos nacionales, megaproyectos. Entonces, esto nosotros, los que son drones, podemos dedicarnos a proyectos medianos o pequeños, los cuales lo otro tampoco no les es rentable para los que lo soliciten. Entonces, la reducción de costo ha sido un gran apoyo para que ahora los drones o Rapaz puedan entrar con fuerza al mercado. Una de las desventajas, dice, el tiempo máximo es de media hora de vuelo en el caso del rotor y en el caso de los ala fija es de 1 hora. Imagino que de acá a un par de años va a haber mayor autonomía de vuelo, pero por el momento se maneja de 1 hora a media hora. Y ojo, en el caso por ejemplo de la Phantom es media hora, pero desde que tú prendes el equipo ya está consumiendo batería. Mientras que se eleva y todavía no toma foto porque toma altura, ya está consumiendo batería. Mientras que se dirige a la zona de vuelo, ya está consumiendo batería. Y recién empieza a tomar imágenes. Entonces, un aproximado de más o menos 20 minutos es lo que en realidad tu equipo puedes usarlo para tu proyecto en sí a tomar fotos, pues, ¿no? Entonces, el tiempo es eso, pues, ¿no? Las horas de vuelo es lo que un poco frena, ¿no? Y bueno, ahí vemos en las imágenes Ground Sampling Distance, ¿no? Lo que mencionaba que era esto, el GSD. Y como vemos en la imagen, creo que ahí lo dibuja mejor, ves el dron arriba y que está con la proyección hacia el terreno, y esos cuadraditos en rojo es supuestamente la imagen, la fotografía que va a captar, y hay un cuadradito marcado en negro. Ese cuadradito equivaldría al píxel, al valor del GSD. Y esto es a lo que me hacía referencia hace un momento. El valor de ese cuadradito en el terreno. Ese cuadradito en la fotografía vale 5 centímetros, perdón, ese píxel vale 5 centímetros en el terreno. ¿Ok? Eso es lo que, para que un poco quede más claro. Pues bien, para un plan de vuelo correcto, primero tienes que conocer sí o sí tu área de trabajo. Y no cometamos el error, y esto se lo doy como consejo, no cometamos el error de que por querer coger un proyecto, en el caso de los que se quieran dedicar a desarrollar proyectos, quieran por apurados, ya dame el proyecto y ya está. Porque no vas a hacer nada con un referente. Necesitas saber exactamente cuál es la zona de interés para que armes bien tu polígono, tu forma geométrica de tu trabajo. Entonces mi consejo es que pidas siempre un KMZ, que es un archivo que lo vectorizas en Google Earth y lo exportas en KMZ, y ese KMZ lo abres en tu Google Earth y luego puedes visualizar correctamente cuál es el área de trabajo y de acuerdo a eso colocar tus puntos de apoyo fotogramétrico. El GSD, definirlo, tienes que conocer el GSD, de preferencia que te lo den, sino conocer el proyecto y saber cuál es el GSD que vas a recomendar, que entre más o menos es recomendable 5 centímetros píxel aproximadamente. Luego tienes distribuir obviamente bien tus puntos de apoyo fotogramétrico. Dice, si es un vuelo profesional y necesitas ser georreferenciado, pues necesariamente se usarán los PAF, puntos de apoyo fotogramétrico, en tierra para dar coordenadas a las imágenes y posteriores productos resultantes, ¿no? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Como vemos en las imágenes, se ve un poco mejor los productos que se ve, pues, ¿no? Tienes, por ejemplo, el primero que está allá, es esto, al parecer es una autopista,
Eso es una nube de puntos, no es una foto, una ortofoto, no, es una nube de puntos. Se ve casi real porque, bueno, tiene colores, pues, ¿no? La nube de puntos. Luego tienes los DEM, los modelos digital de elevación, que ya lo hemos hablado, son alturas, desniveles. Luego tienes tus curvas de nivel. Y acá, claro, abajo se ve con mejor claridad las ortofotos. Es decir, en este caso se tomó, creo, la carretera. Y bueno, está un conjunto de fotografías ahí juntas, armadas, pero corregidas su geometría, ¿no? Su posición. Bueno, entonces, esto ha sido un poco acerca de nuestro curso de dron, para que más o menos tengas una mejor noción de lo que vamos a hacer aquí. Luego más adelante vamos a llevar acerca del programa Agisoft y explicarles un poco mejor lo que hay que manejar. Esta es más o menos la presentación del Agisoft PhotoScan. Este es su interfaz. En el centro, bueno, en el centro está su espacio de trabajo, y donde se coleccionan las imágenes. Y bueno, esto acá lo vamos a ir conociendo de a pocos y en otro curso. Y nada, les agradecemos por haber atendido esta clase y nada, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y espero repasen y no dejen de estudiar, y cualquier tema hagan sus preguntas para ver si más adelante las podemos resolver. Gracias.